¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En esta mañana maravillosa con un sol radiante les saluda Julia. Como lo prometido es deuda, pues estamos iniciando nuevamente el programa Cultura, Costumbres y Nuestra Gente. Y en esta mañana, gracias a todos nuestros amigos oyentes por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias a todos y cada uno por estar siempre en la compañía de 91.7 Constelación FM. Tenemos en esta mañana una entrevista pero muy especial. Tenemos la presencia de don Miguelito Pesantes, un pauteño honorable por aquí. También tenemos la presencia de su hijo, Miguel también, heredó su nombre. Les doy la bienvenida. Buenos días, don Miguelito. Buenos días. Y nuevamente, buenos días, don Miguelito, a su hijo. Muchas gracias por la invitación. Así es, en esta mañana vamos a compartir muchas experiencias vividas, un pauteño honorable que trabajó por nuestro cantón y tuvo el gran honor de cumplir sus 100 años el 8 de agosto, si no estoy mal, el 8 de agosto. Entonces, pues muchas personas quizás lleguen a esa edad, pero ya no tienen su lucidez, ya no tienen, es muy difícil conversar, pero acá este señor está nuevecito, como que tuviera 15 años, está quinceañero. Su lucidez es amplia, linda, podemos conversar muy bien. Bueno, entonces quiero que usted me dé todos esos detallitos que está ahí y a nuestros amables oyentes, mucha atención a todo lo que este señor hizo por Paute. Muchas gracias, Julita. Para mí es un honor estar presente con mi padre y un buen día pues para todos los ciudadanos de mi querido cantón Paute. Voy a dar una reseña histórica en donde mi padre, don Miguel Asunción Pesantes, se casó a la edad de 19 años con Isabel Pesantes, con quien procreó 8 hijos: Luis Antonio, Raúl Gonzalo, Gladys Elena, Jorge Enrique, Miguel Augusto, Sara Isabel, Mélida María y Luz Marina. Sin embargo, quedó viudo a la edad de 45 años. En el año de 1967, 5 años más tarde, formó el segundo hogar con doña Rosa Imelda Macancela, con quien tuvo 3 hijos: Soy la Piedad, Carlos Miguel y Paul Gustavo. Don Miguel Pesantes, dirigente de los artesanos, hombre de principios cristianos y abnegada dedicación de servicio a su pueblo. Nacido en Paute el 8 de agosto de 1918, cumplió 100 años, llenos de vitalidad y con las fuerzas suficientes para seguir adelante, amparado en su fe, férrea voluntad y una salud impecable. Creció en compañía de su madre, doña Teresa Pesantes, y su abuela Mercedes Rivera. Sus primeras letras las escribió en la escuela Isidro Ayora, y luego de culminar la primaria a la edad de los 13 años, junto a otros familiares viajó a la región, al Cantón Méndez, al Cantón Oriental, con la finalidad de trabajar lavando el oro en el río Paute. Trabajo que lo realizó hasta los 18 años. Como bien decía, a los 19 años contrajo matrimonio con Isabel Pesantes, en donde se radicaron en el Cantón Tenguel de la provincia del Guayas. Trabajó durante 2 años en el Cantón Tenguel, primero como sastre y luego como empleado de una compañía bananera. A su retorno a Paute, dada la situación bélica entre el Ecuador y Perú en 1942, abrió su propio taller de la sastrería que lo mantuvo durante 40 años. Generó empleo, educó a su familia y sirvió generosamente a su pueblo. En el año de 1958 se convirtió en el socio de la Unión Obrera de Paute, por lo que luego fue nombrado presidente, y ya en ese cargo, junto a otros visionarios de la época, emprendieron de la construcción de una nueva sede, con la finalidad de formar los futuros artesanos profesionales del cantón. De ahí salieron cientos de hombres y mujeres que han aportado tesoneramente al desarrollo del cantón. Más adelante, en coordinación con el padre Enrique Ochoa, una vez más está al frente de una nueva gestión: reunir el dinero necesario para adquirir el reloj de la torre de la iglesia, cuyo costo alcanzó en ese entonces una suma de 36.000 sucres.
en su calidad de concejal y junto a otros ciudadanos pauteños, constructores del futuro de su tierra, consiguieron la creación del Colegio 26 de Febrero y del que fue como presidente del Comité de Padres de Familia. Como miembro fundador de la primera región de María, fue convocado por el padre Daniel Brito para ser tesorero del Comité de Construcción del nuevo Templo de la Matriz de Paute. En una misa de acción de gracias, su familia le presentó a Dios estos primeros 100 años a don Miguel Asunción Pesantes por haber hecho realidad en su vida la parábola de los talentos. Paute le debe el reconocimiento hasta ahora olvidado. Así es, siempre, a veces, lastimosamente, en todo es así. Cuando la persona ya no está, a veces nos acordamos de algún mensaje, algo, pero lo mejor es hacerlo en vida para que la persona sienta el reconocimiento que se merece, ¿no? Bueno, don Miguelito, sí, le voy a hacer una pregunta. En los años que usted sirvió como al pueblo, ¿era con sueldo o era así nomás? O sea, porque ahora todos perciben su sueldo, su remuneración. Antes, ¿cómo era? bien, muchas gracias. Primeramente, entonces voy a indicarles, ya que mi hijo explicó las primeras letras que está ahí, pues los puestos que he ocupado, los cargos. Ni en el municipio no se ganaba tampoco un solo centavo los concejales, ni el presidente. Peor, pues así sirviendo en la Unión Obrera, absolutamente, sino que era el gusto de tener esa reunión entre obreros para cuando menos dialogar y hacer algo por el pueblo, lo cual cuando estaba en la Unión Obrera lo hicimos en bien social, crearle una corte y confección de bordado para las señoritas. Nada más antes lo que hemos hecho es también que se graduaron algunas ahí. Pero más antes conseguimos una banda de guerra, cabalmente para los hijos de los socios, lo cual sirvió muchos años. Y así sucesivamente. Tratando, por ejemplo, de la iglesia, pues yo le he trabajado con toda sinceridad, con todo amor, y todo eso será que me sirve para mí. Dios me está premiando, puede decir, sin tocarle un solo centavo, la iglesia, el templo nuevo, desde los cimientos, le he tenido ese gusto de trabajar hasta todo lo que se trata de terminar la iglesia. No digamos de una sola temporada. Primeramente era claro, y que inició esta idea fue el padre Brito. Asimismo, con estas palabras que me dice, don Miguelito, dice, ¿ustedes cuántos son en la sociedad de una obrera? Digo, somos unos 40, y ustedes dice 40 y están con esa idea de hacer, porque es una casa grande, era una casa vieja, antigua, pero nosotros, como los artesanos, habíamos de todo. Albañiles, carpinteros, de todo para trabajar. Y con la buena voluntad nos pusimos a trabajar verdaderamente. Entonces, lo cual hicimos. Entonces él decía, si ustedes son 40 para el que piensan hacer este trabajo, yo también dice, voy a ver si qué hacemos, dice, el templo, porque estaba ya totalmente destruido por unas paredes enormes, y la cubierta también estaba todo yendo al suelo. Pues nos pusimos así en esa forma. Entonces, de tal manera se formó un comité, pero ya con el padre Andrade que vino, porque se cambió de sacerdote, con el padre Manuel Andrade Ochoa, con él entonces trabajamos en el templo, como digo, desde los cimientos, todo botamos las paredes y todo. Y la cubierta fue hecha ya por el señor doctor Alejandro Serrano Aguilar, de Cuenca. El trabajo de las paredes y el piso, todo eso se ha hecho con el maestro José Vélez de Escandón, que hasta desde el principio al 20, frontis y todo eso. Ahora quiero explicar también, ese material dice dónde sacaríamos, por ejemplo, las columnas de adentro, la parte de lado a lado de las paredes. Ese material, más antes había el frontis.
Pero después entonces, como nos faltó, tuvimos que conseguir, antes había las canteras que decían aquí en la zona de Guayán, entonces hemos hecho labrar con una sola persona que pasaba noche y día trabajando y haciendo las paredes así. De tal manera, la contribución para los gastos de estas paredes de la construcción, hemos hecho buscando la forma de, primeramente, con las fiestas de San José. En las fiestas de San José hacíamos de colectar ese dinero porque venían de todos los sectores, porque hicimos dar ese valor que no sea de una sola parte, todos. Y dándoles para premiarles, digamos así, el mejor rendimiento que tenga en dinero. Entonces, nosotros ya teníamos una imagen de San José para premiarles. Después, y así fue sucesivamente, las planchas de la cubierta, el piso, la baldosa, y todo eso hemos ido haciendo. Pero la gente colaboró con tanta voluntad que nosotros le habíamos puesto que siquiera con 1 metrito, tanto las planchas como la baldosa, y la gente no solo daba con 1 metrito, sino 2, 3 metros, con buena voluntad, viendo que así trabajábamos, no se descansó ni un solo día de trabajo en la iglesia, de tal manera con la iglesia. Y así se hizo la iglesia, claro. Ahora, por ejemplo, está refaccionado, ¿qué voy a decirlo? Eso ya es con la venida de los demás sacerdotes. Pero nuestro trabajo, como digo, ya había dado así para la iglesia, lo he hecho todo yo. Con respecto al reloj público, asimismo, el padre Muñoz vivía todavía, José Antonio Muñoz Andrade. Él dice que ya hizo el torrón que y también hizo el plano, el doctor, el ingeniero Gastón Ramírez. Y con el mismo doctor, ese ingeniero Gastón Ramírez, el arquitecto, le hizo también el plano para la institución de la Unión Obrera. De tal manera que en esa forma trabajábamos de parte a parte, hasta, como digo, hacerlo todo lo posible y hasta que terminamos. La misma cosa, la Unión Obrera está a la disposición de todos, y así mismo tenemos bastantes socios y socias, y ahora ya es mixto. De tal manera, pues entonces es mi trabajo. Después de eso, más antes, pues también estoy como fundador también del Liga Deportiva Cantonal. Esa época vino un señor de Ambato llamado señor Pico Mantilla. Este señor Humberto Pico Mantilla era inspector del sector de aquí de Paute. De tal manera, pues, que él entonces estaba en alguna temporada y vio que hacía falta, pues, del deporte. Entonces se fundó la Liga Deportiva de esa época con el señor inspector, que dejó instalando después ya fue el señor Tejes Vázquez, presidente de Liga Deportiva. Después vino también el señor joven, pues, estudiante, el doctor Elías Barzallo Cabrera. Con él he trabajado. Yo siempre he estado junto con ellos porque siempre me han estimado y me han llevado, y siempre ha habido todo, o sea, ese cariño, esa voluntad de hacer algo por nuestro Cantón Paute. De tal manera que quiero comunicar de verdad cómo son las cosas. Y así fue sucediendo. Después ya se fundó el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos, de la misma forma, se reunimos y se fundó el Cuerpo de Bomberos, también dejándome ahí esa parte, sí, pues, también dejándome de tesorero. Ahí esa parte sí, ya entonces ya era ya caucionado y con sueldo. En las demás, absolutamente, yo no he tocado un solo dinero de esos aportes, tanto de Unión Obrera como del trabajo del templo. No que iba jamás a tocar un dinero. Todo ha sido con cariño y con todo aprecio, esa voluntad que he tenido para servir a Paute, para seguir trabajando. Se han hecho las obras. Después de ser, pues, ya del Cuerpo de Bomberos, ya vino la luz eléctrica que no teníamos antes. Entonces, la misma forma, vieron la gente, pues, que merecía, y hoy me llamaron de la empresa eléctrica que estaba ese tiempo
de gerente, el señor el licenciado Ezequiel, Ezequiel Córdoba. Entonces él me llamó y fuimos pues a un concurso ya para concursar, para ver ocupando ese cargo. Ese cargo ocupé 11 años también. Y en el cuerpo de bomberos también 11 años. De tal manera, pues en todo ese tiempo yo he tenido esa buena voluntad de hacer donde he estado, las obras que verdaderamente que quede como un recuerdo mío. De tal manera tengo ese grande gusto de comunicarles que así ha sido mi tiempo. Ahora que Dios, el Todopoderoso, me ha avanzado estos años de vida, cumplir 100 años, ¿por qué no contarles su situación como ha sido, ¿no? De tal manera, pues les agradezco mucho y muchísimas gracias de aquí a Radio Constelación que me ha hecho el favor de hacer esta invitación para hacer esta entrevista. Gracias. Don Miguelito, una pregunta, ¿cuál es el secreto para vivir bien? Perdón. El secreto para vivir bien. Bueno, el secreto para vivir bien es llevarse bien, que haya comprensión, que haya esa voluntad. No exista esa envidia, digamos, envidia, en fin, todo lo que existe en nosotros. Somos humanos, entonces eso no se terminará nunca, toda la vida habido y así y seguirá habiendo. Para tener todas esas cosas se necesita ser paciencia y ser una persona más bien confiar en Dios mismo, estar con Dios, lo principal. Mucha tranquilidad. Sí, para tranquilidad y que se viva bien, así como en hogares, con la vecindad, con la familia mismo, con la familia, porque como digo, tantos años que he vivido, ¿quién no ha pasado por esas experiencias? Yo, al menos yo que trabajaba también en este grupo de la Legión de María, ese ha sido con ese objeto de ir hasta, no de querer hasta los anejos, cuando había fiestas, para evitar las desgracias, para evitar esos problemas que tenían. Para eso me había el bendito trago, pues que la gente se propasaba y nosotros andábamos como digamos, controlando para que no haya esas bebidas y para evitar los y así hemos conseguido. En los hogares lo mismo, en los campos ustedes conocen muy bien los campos, hay problemas de los linderos, los problemas de los terrenos, entonces una cosa que ha habido hasta desgracias. Nosotros hemos ido ahí hasta que se solucione. En Dugdug, en Bante, todas estas partes hemos solucionado los problemas del campo que verdaderamente necesitaban así. Y también hemos visto también gente pobre que hemos podido ayudar de alguna forma, no con grandeza, pero cuando menos siquiera personalmente llevando un granito de arena, lo que dice, para visitar a esta gente pobre que necesitaba. Y todo eso pues me ha servido, como digo, para mi experiencia, no solo yo, sino con un grupo que siempre he sido también. Grupos hemos tenido, ¿ya? Gracias. ¡Qué belleza! ¿Y la alimentación cómo era en su niñez, en su juventud? La alimentación en ese tiempo de mi niñez, de lo que era, pues es el grano, podemos decir, como para ese tiempo había pues que sí producía el terreno, la alberja, el poroto, el maíz de toda clase de maíz, la alberja, la cebada, el trigo. Entonces la alimentación ha sido siempre sana, hemos comido así puro. Ahora es pues que todos, si no es fumigado, ya no produce. Antes nada de fumigadas, era sanito y que había la producción. Me imagino que todo eso ha sido pues también favorable para la salud, para la vida, para el hombre. Y el agua no había tampoco potabilizada. El agua también, otra cosa más, que eso sí no había remedio. Teníamos que tomar la agüita que haciendo unos oracados, unos huecos a donde había vertientes, pero usted sabe que como agua que no corre, pues viene y forma tantos bichos. Pero para eso entonces había su remedio de tomar unos purgantes, teníamos que no descuidarnos. Ya cuando teníamos dolor de barriga, seguramente era por los bichos que teníamos. Y así ha sido esos remedios muchas veces campesinos que hemos ocupado. ¿Y para qué es?
hemos pasado así la mayor parte sin nada. Antes, claro, que cuando había una persona enferma, por ejemplo, el médico que decía, ¿qué vamos a dar al enfermito? Decía la carne, la leche, los huevos, y así. Y ahora es lo contrario. Ahora lo contrario. Doctor, ¿y qué vamos a dar de alimento? Cuidado el huevo, cuidado la leche, cuidado la carne de cuy, el chancho, peor. Peor entonces, de tal manera que vea esa contradicción, como dice. Y así, Me muero sí, con anemia. sí, y así por el orden, bueno, ya poco a poco íbamos, como digo, había enfermos que se morían de una cosa, de otra cosa. Sería de eso mismo, no sería, pero es cierto que ahora se descubre todo de qué van a fallecer. Ahora tenemos ya el cáncer, ahora tenemos ya la diabetes, a ver, tantas enfermedades que se presentan. De todas maneras, pues, entonces, eso ha sido, ya todo es moderno, puede decir, y la medicina misma está avanzada. Antes, ¿qué operaciones? Nada. Si les cogían los dolores, había de ser operación. ¿Qué operación? Nada. Se moría, claro. Murió con el útero, murió con el hígado, murió empachado, así esas palabras. Y así. Bien. Otra pregunta que le voy a hacer, don Miguelito. ¿Cómo eran en su niñez las fiestas de Paute? ¿Ya habían? Ya, las fiestas de Paute eran... Las fiestas de Paute, lo que se celebraba era el 24 de mayo, la batalla de Pichincha. Eso era ya hasta gran tiempo que celebró. Con las fiestas de la batalla del Pichincho celebraban las escuelas y el Paute mismo. De otra cosa nada. Cuando estaba doctor Alvarado, de presidente del municipio, había pegado una revisada los libros de los antiguos que he tenido, entonces le encuentra la fundación del Cantón Paute, que estaba por el año 1960. Entonces ahí se descubrió, entonces desde ahí ya se acogió las fiestas para hacer la cantonización de Paute del año 1960. Los demás así las fiestas, había las distracciones que había, por ejemplo, como digo, la fiesta del pueblo era así el 24 de mayo. Después la fiesta de San Pedro era pues que se reunían los barrios, quemaban el San Pedro, que de eso no se perdonaba, se reunían para hacer sus chumales, sus cafecitos, sus tortillas para hacer, y también con su poco de paja o chupillas así quemando para quemar. Lo mismo la gentecita del campo, vuelta al cambio las laderas empezaban a quemar. Los niños... Las parvas de maíz. Parvas de maíz, todo eso. Entonces, así era la festejada de San Pedro. Las festejadas así de las otras fiestas, la misma forma. De cada cosa me había también, por ejemplo, ya llegaba el año nuevo, pues la de vestirse los disfrazados como en muñecos, así de disfrazados. Y el año viejo haciendo pues el mampucho para quemarle pues, en la noche del año viejo, y esa era la fiesta que se hacía también. Bueno, así mismo reuníanse los barrios, ya cuando se reunió el pueblo de Paute, pues me he dicho con el municipio, entonces así hacíamos ya con los barrios. Cada barrio formamos 4 barrios aquí, Luntur, el centro, Pancalli, Luntur y el Calvario. Solamente eran 4 barrios. 4 barrios así. Entonces cada barrio, los primeros años hacíamos así. Después entonces empezamos ya cada uno a hacer mejor que otro para querer y servir. Todo hacíamos gratis porque hacíamos sus quinas, andábamos así mismo pidiéndonos ayuda, digamos, ahí para sacar fonditos para tener para ese gasto, porque no les cobrábamos absolutamente nada. Lo que se preparaba, sus chichitas o alguna cosa, que comer, todo eso, entonces cada barrio. Entonces ahí nos invitábamos de barrio a barrio, entonces teníamos que procurar hacer cada barrio uno mejor que otro para salir bien en las fiestas de la cantonización, pues decir. ¿Con qué nomás celebraban la fiesta? Por decirle con chicha, ¿qué más hacían? Así, nada más
el música, eso sí, ese tiempo teníamos que ver las orquestas. Nos ha servido muchos años la orquesta que había de Azogues. La otra también de Gualaceo. Con esas orquestas sabíamos festejar los barrios de las fiestas de Paute. Por lo demás, entonces, de la misma forma había las fiestas que se celebraban. Ya eso eran fiestas ya religiosas. Ya, y más o menos las fiestas de carnaval cuando usted tenía la edad de unos 14, 15 años, ¿con qué bailaban? ¿Cómo le festejaban eso? Ya. Y a esa edad que yo tenía, pues ya se festejaban, bueno, más antes me sabía festejar ya las fiestas de carnaval. Primeramente, las casas, ya puedo decir, la casa principal, que digamos los papás y abuelitos, ya así para nosotros decir. Entonces ellos ya para reunir a cada familia y a las amistades, a la vecindad, lo que se preparaban primerito con la chicha de jora, después con el pan. Hacían cantidad grande de pan para repartir así en los días de la fiesta que eran invitados. De tal manera, pues entonces en esa forma se festejaba comiendo, bebiendo y bailando también. La música, hasta puedo decir que acompañaban tocando hasta en las puertas de la casa, haciendo tambor, y con unas concertinitas, con guitarra, el que tenía buen pecho cantaba, y la guitarra, pues, puro, lo que decían los cachullapis, y esas clases de músicas había, pues entonces nada de otra cosa más. En esa forma celebraban todos los años ya con anticipación la gente. Y el chancho que tenía que aguantar todo. Ellas engordaban con preferencia, cuando menos siguieron 5 o 6 meses bien gordos los chancho grande, eso tenían que derivarle para la fiesta de carnaval. Eso hacían casi en general toda la gente. Es la única distracción que teníamos antes, sí. Y como eran carnaval, pues la sangre iba por encima de todos. Sí. Y en lugar de ahora veis serpentinas, todos esos polvos de cariocas, ahora antes el polvito apenas, si es posible la misma harina del maíz que te hacíamos, con eso era el polvito, y hasta con la miel del higo que se hacía, porque así el dulce de higo no faltaba, el dulce de higo tenía que hacer también, porque después de la comida, pues el dulce, entonces, y así en esa forma se jugaba, como se distraía en esa forma. La chicha, el dulce de higos y el pancito, lo tradicional de carnaval. Así era, esa es la tradicional de carnaval. Bueno, en este momento nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos para seguir conversando con don Miguelito. Ya con todo gusto. Desde Paute, 91.7 MHz en vivo. Antes de hablar, por favor, asegúrese de tener conectada su lengua a su cerebro. Inicio del espacio publicitario. Creciendo juntos estamos, nos renovamos y seguimos. ¡Cate! Vivian Cooperativa rumbo al desarrollo. Menos trámites, más créditos. ¡Cate! Vivian Cooperativa. Creemos en nuestra gente, porque a tu lado siempre estamos. CACPE Biblian Cooperativa. Hoy nos renovamos y seguimos creciendo juntos. CACPE Biblian Cooperativa. ¿Quieres un crédito? Rápido, fácil y sin tanto trámite te lo aprobamos para que puedas disponer de tu cuotita. Biblian Cooperativa. CACPE Biblian Cooperativa. Creciendo juntos. Centro de Formación Profesional Artesanal Santiago de Gualaceo. Estudia con nosotros y obtén un título profesional en belleza, diseño gráfico o corte, confección y bordado. Matrículas abiertas, cupos limitados. Nuestra experiencia garantiza excelencia y calidad. Aprende a ser un emprendedor. Crea tu propia empresa y nunca te faltará trabajo y dinero. Centro de Formación Profesional Artesanal Santiago de Gualaceo. Avenida Eugenio Espejo, frente a la cancha, detrás de la gasolinera Lucero. Teléfono 306-5309 o al celular 099-0519-169. Para
para llevarlo en mi auto o de paseo. Para disfrutarlo en casa y con mis amigos. Gana con tus tarjetas de crédito Chef un parlante Bluetooth. Llévatelos con tu primer consumo, acumulando $250 en vouchers por tus compras nacionales, internacionales o por internet. Y canjealos por un parlante Bluetooth en nuestras agencias a nivel nacional. Tarjetas de crédito Chef, de la gente para la gente. Promoción válida hasta agotar stock. Bases y condiciones en www.copjet.fin.es. A veces la vida funciona bien y a veces ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar y transformar los problemas en oportunidades. Fin del espacio publicitario. Mantengamos vivas nuestras costumbres. El campo es parte de la tradición. Juntos hacia la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos de calidad para nuestra colectividad. Radio Constelación presenta el programa Salva el Ciclo en la Agricultura con la ingeniera Roxana Torres Ramírez, con grado en la Universidad El Zamorano, Honduras, Centroamérica. La agricultura es la profesión propia del sabio, la adecuada para el sencillo y la ocupación más digna para todo hombre. Te invitamos a formar parte del cambio, capacitándonos, generando futuro en la agricultura. Escúchanos cada jueves de 7 a 8 de la mañana y el reprise los sábados de 13 a 14 horas. No te lo pierdas. Radio Constelación. Más FM. Retornando de la pausa, pues estamos nuevamente con toda esa linda gente y seguimos aquí con don Miguelito. A ver si nos cuenta, en aquel entonces cuando consiguió el reloj público, ¿cómo eran esas vías? ¿Había en qué irse? ¿Algún bus, camión, camioneta, qué sé yo? Ya, con todo gusto. Mire, para conseguir el reloj público, le explico primeramente que el Torreón ya se hizo, ya el tiempo del padre Antonio Muñoz. Entonces ahí, como siempre yo he estado con ellos, ahí nos ponemos a conversar, dice, ahora que queremos poner el reloj, pues dice, ahora ¿cómo hacemos? Pensábamos hacer con los moradores de aquí mismo, pero acordamos que había bastante pauteños en Guayaquil. Entonces fue la idea de que viajemos a Guayaquil para formar un comité allá, para ver, o así primeramente, de ir así visitándoles para ver si se venía reuniendo un poco de dinero para nosotros de traer. Ese tiempo estaba el padre Enrique Ochoa Chica de Coadjutor. Entonces dice el padre Antonio, ¿quiere acompañarle? Y yo así, no me digo, para mí no ha habido nunca de decirles no. Sí, lo estaba a pesar que tenía tantas ocupaciones, sin embargo yo no sé qué horas trabajaba yo, pero acepto enseguida. Nos vamos con el padre Enrique Ochoa a Guayaquil, viajamos en carro, y había carros ese tiempo, claro, ya. Viajamos y fuimos a llegar en el Cristóbal Colón de los Salesianos. Ahí tuvieron que nos dieron posada, lo que dice. Ahí dormíamos y ahí comíamos. Entonces ya llegamos ahí, conversamos con los principales. Me acuerdo esa vez, estaba el jefe de la policía, un pauteño, que se llamaba Vicente Torres. Y tuvimos harta confianza en él. Total, bueno, no nos atendió, pero no hizo nada. De ahí vuelta pasamos entonces a formar. Decíamos, conversamos, hagamos ya conversa ahí con unos pauteños que había la familia llamaban señor de Vicente Arichábala, una familia Patiño, una familia Sarmiento y una familia Vallejos, que estaban muy bien ellos ahí, tenían sus buen negocio ahí. Entonces dice, hagan una cosa, dice, formen un comité y con eso para ver cómo les ayudamos, que es lo mejor que hacer. De tal manera, ahora, ¿cómo formamos? Había ese tiempo la Radio Cristal. Vamos a la Radio Cristal y les pedimos que nos dé pues así para que nos publique. Entonces llamamos la atención a los pauteños que residen en Guayaquil, que tenemos una reunión en tal parte, ya citamos. De tal manera pues entonces
se cumplió, asistieron muy bien y todo. Quedó organizado un comité para que ellos entonces vean cómo nos donan el reloj. Resulta que como fuimos nosotros así mismo a verles, entonces ya queda del señor Vicente Arichávalo de presidente, el señor Tevallejo de vicepresidente y los otros de, bueno, la directiva de todo, tesorero, todo. Nosotros como teníamos que seguir visitándolos así para ver si hacíamos algo, pues ya nosotros bastante conformes y contentos. Ya fuimos una parte, otra parte, ese tiempo teníamos que coger un taxi, ¿no? Pero hasta entrar a una casa o una familia a visitar, se pasaba el tiempo. Ya vimos que iba a salir muy caro la 20, cada la hora pasaba. Entonces, ahí en otra reunión que hicimos, entonces ya nos juntamos, digo, para pedir a unos de ellos que tenían carrito también, algunos de los que estaban ahí pauteños. Entonces tenían que favorecernos con un carro para nosotros recorrer así. Así que fuimos esa vez entonces al Milagro, estaba un señor pauteño llamado Antonio Torres, que tenía la piladora. Oiga, no de creer, ese señor inmediatamente nos dio 5,000 sucres ese tiempo. 5,000 sucres nos da. Nosotros ya felices y contentos. Llegamos nuevamente a Guayaquil, y vuelta el señor Galarza ya nos dio $300, señor Galarza. De ahí los Vallejos y todo reuniendo. Lo cierto que vinimos reuniendo 8,000 sucres nosotros para el reloj. Pero no le dejamos al comité porque teníamos el gusto de venir y enseñar aquí en Paute lo que venimos haciendo, recaudando ese dinero en la forma que hicimos. De tal manera, pues entonces ya aquí vuelta, nosotros le hicimos producir hasta ese dinerito, hasta vuelta a la otra ida que teníamos que hacer. Para eso también se descuidaron mucho el comité, ya no teníamos comunicación. Después dice entonces, nos comunicamos, no comunicaba nada, entonces se han despreocupado totalmente. Hacemos otro viaje, la misma forma con el padre Enrique Ochoa, y yo le acompañaba. Entonces venimos, nosotros llegamos ahí, reunimos, llamamos la atención para el medio de la Radio Cristal y indicamos así, ya no son los 8,000 que llevamos, son 10,000, le hicimos producir. De tal manera, entre ellos decía que vergüenza, decía entre el comité. Desde ahí entonces ellos se dedicaron y reunieron el dinero. Reunieron la cantidad de 36,000 que costó el reloj. De tal manera, entonces, en esa forma fue conseguido el reloj público. Ya. El reloj que nos sirve todavía para ver la hora. Sí, hasta la Tenemos todavía ese reloj. ¿Y cómo hacían para alumbrar la iglesia? ¿Y había luz eléctrica? Ya tenemos la luz de Bluetooth. Ya teníamos. Ya para la iglesia, así la luz de Bluetooth teníamos después ya. Ya, y lo que es ¿en qué tiempo? Porque yo me he enterado que solamente había la escuela Isidro Ayora en su niñez. ¿Y en qué tiempo le pusieron el colegio 26 de febrero? Sí, más o menos en 1963. Verá, para esto quiero indicarles también, muy rapidito voy a hacer, ¿no? Resulta que cada política, como siempre ha sido de ofrecerlo cada vez, nosotros solicitábamos de los pauteños que en un colegio para Paute ofrecía. Llegaba la política, nada. Cada año era así. Entonces, ese tiempo estaba de presidente de Liga Deportiva el señor Ges Vázquez Patiño. Él dirige un oficio al ministro de Educación a Quito, que estaba ese tiempo el economista, el licenciado Humberto Vaca Gómez. El licenciado Vaca Gómez. Entonces, le acepta el oficio ese y le cita para tal fecha. Como estábamos ahí también en el consejo, en el tiempo del doctor Rómulo Nieto, y estábamos nosotros de concejales, un grupo de yo, un señor Bautista, el doctor Cáceres y otros más. Bueno, resulta que ya cita el señor Ges Vázquez que está aceptada la propuesta que le hacía.
Pero va inmediatamente viene el señor Vázquez, dice, le comunico a usted, presidenta, para que nos acompañe. Nosotros, como estábamos en el consejo y deseosos de esto, decimos ya muy bien, entonces que les acompañe, pero quisieron que les acompañe las primeras autoridades, presidente del consejo, el jefe político, comisario y aún hasta el vicario, que ese tiempo estaba el vicario, el doctor Daniel María Brito, sacerdote. A la hora de la hora toditos se excusa, el uno que tenía ocupación, el otro ocupación con la familia, jefe político, comisario y hasta el sacerdote que tenía sus misas en el campo. Entonces dice, ahora ¿cómo hacemos? Y tenemos que ir. Entonces dice el doctor Nieto, entonces vamos nosotros, el municipio, acompañemos. Voy donde un amigo mío que estaba también concejal, digo, compadre Julio, digo, acompáñanos, digo, para Quito, para ver si se consigue el colegio, para irnos con el municipio. Dice el señor, dice, ay, yo estoy hasta sin dinero y tengo que entregar unas obras. Digo, por dinero no se preocupe, yo le aconsejo. Digo, entonces, se acepta. Cogimos un ternito, pusimos una maleta y el otro nos pusimos y así viajamos a Quito, a darnos en Quito toda la noche caminando, cosa que al día siguiente a las 8 de la mañana ya estábamos ahí en la dirección. Cuando en la dirección entonces ya llegó el ministro, pues, y conversábamos al respecto. Él aceptaba, pero después se da en cuenta, leyendo el oficio que había sido enviado de Liga Deportiva, más no del municipio. Dice que pena, dice, no se puede dar a la Liga Deportiva, esto se había sido del municipio, muy bien. Bueno, entonces quedamos pensando un rato, decimos, y podemos sesionar, aquí estamos en el municipio así, desde el asesor jurídico, doctor José Francisco González, él también se fue. Y dice, vaya y sesione, entonces mañana, eso sí, dio una lista, el nombre del colegio, las materias que va a hacer, en dónde va a funcionar, y el número de alumnos que tenía que funcionar, cuando menos, siquiera de 20 a 24, decía. Decimos, sí vamos a conseguir. Así, y así fue. Entonces fuimos esa noche, sesionamos, hicimos todo posible, y poniendo los profesores que iban a ser de ahí, por ejemplo, el doctor Francisco González, él era el rector que pusimos porque él estaba el asesor jurídico. Doctor Nieto, presidente. El padre Brito, lo mismo, el Jesito Vázquez, todos ellos entonces, ya ellos entonces ya aceptaron. Y cogimos a otras personas de ahí, parientes y amigos de la escuela y sí, de hora para que funcione el colegio, porque eso sí dijo, tiene que funcionar ya. Esto me acuerdo que era como el 16, 17 de octubre, justo estaba ya comenzando las clases. Y así fue, ya era un viernes, el lunes ya llegamos nosotros enseguida, bueno, viniendo de allá, entonces dice, lleven, dice, nos dio unos 30,000 sucres, un cheque de 30,000 nos dio el ministro, dice, vayan, empleen alguna cosa para que tengan como recuerdo ya para los principios, para el colegio. Y así fue, entonces fuimos y ya veníamos a Paute, entonces en Paute reunimos, les informamos y todo eso. Como no llevamos ningún certificado, no creyeron, se portaron hasta mal con nosotros. Más un señor de ahí dice, hagamos una cosa, ellos han ido con costa de su bolsillo, hagamos una cuota para ayudarles algo de lo que han venido gastando. Tampoco, como el doctor Nieto era una persona muy honorable, no aceptamos absolutamente nada. Bueno, porque el ministro ofreció mandar hasta el martes que llegaba el correo. Y así fue. El martes de mañanita ya estaba el correo ahí, fuimos a retirar el oficio que vino, la autorización del colegio. Y hicimos que funcionara en el municipio. Ahí nos acomodamos. Y los alumnos se consiguió tranquilamente. De tal manera conseguimos en esa forma, pero luchando y en esa forma. Esto, ya. Bueno, y con tanto trámite, con tanto viaje, con tanta maravilla que usted hizo para Paute, su vida personal con su esposa, con sus hijos, ¿qué tiempo les daba su trabajo? Bueno, como ahí trabajaba también, yo ya estaba ya empleado también, ya, sí. Yo como tenía mi taller, pues entonces la noche cortaba para dejarles para que trabajen el día. Y la esposa es la que quedaba botella para estar ahí junto con los trabajadores.
Así en esta forma trabajaba. Se organizaba. Sí, así, hasta cuando ya después ya me hacía ya cuando ya me empleé en la luz eléctrica, me empleé primeramente en el cuerpo de bomberos. En el cuerpo de bomberos sí suavito, trabajé en ambas cosas. El cuerpo de bomberos y mi taller. Pero ya cuando me trabajé en la empresa eléctrica, allá no. Entonces tuve que abandonar todos los carguitos que tenía también. Pero menos separé de la Unión Obrera ni de la iglesia. Seguía con ellos de ahí mismo. Sí. Siempre con Dios por frente. Claro, como ahí no era con sueldo y eso iba cuando podía, bueno, como siempre esas reuniones se aprovecha de hacer las noches, digamos. Entonces ahí se aprovecha uno, entonces el día trabaja en lo que le corresponde, en lo que ser responsables de donde el cargo que le confían. Ya, bueno, hemos conversado de tantas cosas. Me gustaría saber también que alguna historia que sus abuelitos, sus bisabuelitos le hayan contado, porque estamos retrocediendo a muchísimos años atrás. Alguna leyenda que a lo mejor usted lo vio, lo escuchó. Ya. Algo como antes conversaban con tanto así que hacían tener miedo, que noche ya no había cómo dormir. Sí. Bueno, siempre había esa preocupación y tanto reunirse con la familia se ponía a conversar, ¿verdad? De las malas visiones. Por ejemplo, en el campo, la ciudad mismo, en el campo, por ejemplo, hay que siempre han visto las malas visiones, por ejemplo, lo que avisaban son los perros que tenían que cuidar. Ellos salían y veían algunos fantasmas, lo que dice de la tierra al cielo, y algunas personas no aguantaban, morían, arrojando sangre. Eso conversaban que ha sucedido así. Y asimismo, otro caso que decían también de un chico que ha sido bastante malcriado de los malcriados, el chico este. Una de esas se vino al mediodía, dice, un huracán, y que le llevó en el aire por allá, y se le llevó por los aires, y después de un rato le botó y hecho como una gelatina, totalmente del suelo. Eso conversaban los viejitos, los abuelitos, dice. Y así cosas que conversaban. Nosotros, claro. Pero eso también era una manera de educar a los hijos, porque en ese tiempo no había psicólogo. El psicólogo era el chicote, la zapatilla, la varita. Castigo, ¿no? Sí. A eso iba, claro, que por todo eso, claro. Porque a veces, así mismo entonces, decía pues, por desobediente, por todo, pero al rato creíamos y al rato no decimos, como dice usted, que verdaderamente era manera a los hijos de educar, y por eso había mucho respeto. ¿Para qué es? Mucho respeto, en todo y por todo había una obediencia. Ellos nos daban permiso, sí, pero la hora fija teníamos que día de regreso, o sea que salíamos o estemos ahí mismo, pero a estar con ellos, eso sí, nada de todo. Y otro caso también que decían también que habían visto a sí mismo en el campo, por ejemplo, los de los abuelitos mismos, que tenían el ganadito y así había los ladrones, empezaban mucho a robarse el ganado, siempre tenían que amarrar alrededor de la casa. Y entre la medianoche ladra el perro y enseguida vienen y ellos se levantan ahí un par de las hijas que han quedado ahí, las dos hijas nomás. Ellas que se levantan, lo visto cubiertito la cabeza todo para que no les haga mal el frío. Le ven una cosa que iba creyendo que estaban robando el ganado. Y tenían, parece también un ganado que era color blanco. Y que si va allí, entonces ellos le siguen a ese blanco. Total, se ven más allá y le ve que va encimita sin hacer sonar absolutamente nada en el aire. Que ha sido... Entonces ellos dicen, esto sí del alma, que será, pues también regresan asustados, van a ver allí donde estaba amarrado, el toro ahí, la vaca, ahí todo. Le seguían al fantasmita. Eso conversaban, decía así nos pasó. Eso fue hasta con mi mamá. Mi mamá había visto esa cosa así, dice, encimita, y estábamos hasta en cosecha, dice, ir haciendo sonar toda la hierba, las tarallas que decimos. No, que iba encimita, decía. Ellos dieron una media vuelta. Van a ver el ganado. ¡Ay! ¡Qué nada, susto! Nada, un buen susto.
Sí. ¿Y algo que usted vio en su niñez o escuchó? Yo estaría también así mismo, niño todavía, entre los 7 y 8 años. Asimismo, resulta que una tía venía así mismo con su ganado por bajo los árboles y ella apenas que venía, pues se extravía un ternerito. Ella por buscar por allá unas de esas, sería a las 7 de la noche, sí, ya oscuro. A las 7 de la noche, más o menos la hora que es las 3 de la tarde, vino una luz tremenda que iluminó como un rayo, que iluminó lo que dice toda la tierra. Y al terminar eso quedó como una S grande, y bien iluminada con puros focos nada más ahí. Y eso demoró bastante rato, no enseguida se desapareció. Ese tiempo no había periódicos, no había nada, peor radios, ni luz. Absolutamente nada. Quedó en el misterio. Conversábamos, averiguábamos con lo visto y quedó así. Que eso yo vi, eso sí yo vi. A mí también me consta eso. Y también otra cosa que vi, así mismo estábamos una tarde en la casa a las 3 de la tarde, mi abuelita acostumbraba a tomar el café y estábamos ahí, ni siquiera dentro, afuera tomando el cafecito. Pero sería también más o menos, eso era de día, a las 3 de la tarde. Ahí tocaron la corneta y el tambor tan clarito, la música, esa nítida y hermosa una música. Y eso es lo mismo, bastante rato que tocaron las piezas del tambor y la corneta. Nosotros decimos eso, la música de los angelitos. Y de esta me quedó un misterio, no sabemos qué sería, no sé. Sí, bueno. Sí, eso ya. Maravilloso conversar esas me constó historias. A mí esas cosas, a mí, como digo, niño. Así es. Bueno, como el tiempo es el peor enemigo, pues hemos llegado casi ya a la parte final y bueno, muchas cosas maravillosas, un pauteño pero realmente de corazón, que sirvió a Paute sin interés de remuneración económica, nada. Hizo mucho por Paute. De mi parte, muchas felicitaciones también, porque Dios es quien paga y Dios le está pagando con una vida hermosa, linda, junto a su familia, junto a sus hijos, a sus nietos. Ah, y no le he preguntado cuántos hijos, cuántos nietos. A ver si es que ligeramente, porque ya estamos con el tiempo. Hijos, en el primer matrimonio tuve 8 hijos, 4 varones y 4 mujercitas. En el segundo matrimonio son 2 varones y una mujercita. Y había televisión. Sí. Ya, bueno, eso ya todo, ya no era la distracción del pobre. Sí. Y nietos, tengo 32 nietos y 34 bisnietos y 2 tataranietos. Con ese número toda la familia, que es bastante crecidita, sí. Qué belleza, Sí, pero sí. que o sea, yo digo maravilloso porque no todos tendremos esa oportunidad de conocer las generaciones que vienen después de nosotros. Pero Dios sabe cómo premia a las personas que realmente, como Él conoce cada corazón, pues, y les premia con salud, con vida, con fuerzas para seguir adelante, ser un ejemplo para los demás. Así es. ¿Y para qué es? Tengo que ser muy agradecido de los hijos. Todos los hijos me quieren y me respetan con todo cariño. Y los nietos la misma forma, cada uno más mejor que otro. ¿Qué voy a hacer? Los bisnietos la misma cosa. Todos no me tienen mi abuelito, el abuelito para todos. Bueno. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, sus palabras finales para el público, una despedidita ligera porque estamos ya con el tiempo. Bien, mi respetable público, primeramente quiero darles mis gracias que han aceptado estas palabras que me he dirigido, que con cuánto gusto, como Dios me ha hecho la invitación ahí, la radio Constelación, así que
las personas que les agrade y que ese pequeño consejo que les he dado, cómo he trabajado, cómo he sido. Ojalá también ustedes imiten. Siempre debemos ser bien. Somos mortales, tenemos que morir, entonces algo debemos dejar, un recuerdo que queda para la vida, para un recuerdo para la familia y aún para la ciudadanía. Muchísimas gracias y que pasen bien. Muy buenas tardes. Gracias, don Miguelito. Bueno, y usted también, Miguelito mismo, sus palabras finales. Cada vez me sorprende mi padre. Bueno, para mí es un orgullo ser hijo de don Miguel Pesantes y Julita, a ustedes le agradezco por la invitación. Gracias a Radio Constelación y a este pueblo maravilloso del Cantón Paute. Qué lindo que haya escuchado las palabras de un verdadero pauteño, quien ha hecho mucho por este cantón. Que Dios les pague, Julita. Gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos nuestros amigos oyentes que estuvieron en nuestra sintonía. Felicidades, que tengan una linda tarde y les invitamos para el noticiero Constelación al Aire, que en breves minutos estaremos ya con el mismo. Felicidades, hasta la próxima, chao. 91.7 Radio Constelación no tiene límites. Descubrimos el éxito cuando nos damos cuenta que todo valió la pena y que fue conseguido con esfuerzo y dedicación. Inicio del espacio publicitario. Yo multiplico mis sueños. Todos mis proyectos. Multiplico mis metas. Mis anhelos. Abuelita. Hola, mis amores. Multiplica tus inversiones con la cooperativa JEP. Abre o renueva tu póliza y obtén inmediatamente fantásticos regalos. Porque invertir en la JEP es la idea más rentable. Promoción válida del 1 de octubre al 30 de noviembre. Bases y condiciones en www.copjep.fin.es. JEP. La cooperativa de la gente, para la gente. Buenos días, doctor Vinicio, es un placer, me presento, mi nombre es Bobby, soy un gran danés, un perro grande de tamaño y de buen comer, y he venido a que me ponga la vacuna de este mes. Necesito un par de fundas de comida también, y un hueso de juguete que eso me quite el estrés. Por cierto, la correa porque me puedo perder, soy un perro de casa y en mi cama dormiré. Tranquilo, doctor, que no le morderé, me siento en confianza por la atención de usted, mi salud le confiaré y la cuenta no pagaré. La pagará Raquel, mi dueña, soy su amigo fiel. Clínica Veterinaria Cáceres, dirección Simón Bolívar 313 y Julio María Matobelle. Teléfono 2251-727. Facebook